Saludos cordiales, amigos. Como os dije en el vídeo 5, en este vídeo 6 vamos a ir al siguiente paso del sistema solar, es decir, Júpiter. Júpiter, en cuestión de la exploración espacial, tiene una larga historia, larguísima. Todo empezó ya en los años 70. Pero aquí quiero hacer un inciso en una cosa especial. La NASA, una de las principales agencias espaciales, va buscando vida por el sistema solar. Evidentemente, ni Mercurio ni Venus lo ha intentado. La siguiente ha sido Marte. En Marte lleva la NASA décadas y decenas de artefactos espaciales investigando. Sí, se está dando cuenta de que puede haber un caldo de cultivo para una posible vida, pero de momento no la encuentra fehacientemente, claramente demostrable. Después de Marte, ¿qué le queda? Júpiter. Júpiter, ya lo sabéis vosotros, desde hace mucho tiempo se habla de las lunas galileanas de Júpiter, sobre todo Europa y Ganímedes, en este caso Europa, que parece ser, seguro, que tiene una corteza de hielo y bajo esa corteza se encuentra una gran masa de agua, un océano. Pues bien, si de momento en Marte no se ha visto nada claro, ahora la NASA quiere ir a Júpiter, que ha ido infinidad de veces. Pero el próximo proyecto que se tiene que lanzar el año que viene, esto lo veremos posteriormente en este mismo vídeo, es Europa Clipper. Dicho de otro modo, la NASA busca vida donde sea, hasta debajo de la corteza de Europa, satélite de Júpiter, que hay un gran océano. Si no lo encuentra en Marte, qué difícil será encontrarlo en Europa. Vayamos a la historia. Míticos, año 72. Los Pioneer 10 y 11. ¿Qué sucedía en los años 70? No existía el telescopio Hubble, no existía evidentemente el James Webb. De Júpiter sabíamos las imágenes, algún espectro que nos llegaba a los telescopios terrestres, pero poco se conocía de Júpiter en cuanto a detalles de su atmósfera. Júpiter, el gran planeta de nuestro sistema solar. Pues muy bien, en el año 72 la NASA lanzó el Pioneer 10 y Pioneer 11, que en 2 años llegaron a Júpiter. No como ahora, que ya os lo explicaré, que se han lanzado naves hacia Júpiter y han tardado 7, 8 y hasta 9 años van a tardar. Con Pioneer vimos las primeras imágenes de Júpiter, vimos la cara de Júpiter, vimos los detalles, hasta no solo la cara, hasta las pestañas de Júpiter. Pero poco más, porque Pioneer 10 y Pioneer 11 eran unas naves, unas sondas interplanetarias que hacían un sobrevuelo y proseguían su camino. Pioneer 10 no, allí acabó su misión. Pioneer 11 pudo llegar hasta Saturno. 5 años solo después se lanzaron otras sondas míticas. Voyager, la 1 y 2. Por cierto, la 2 salió antes que la 1 de la Tierra, porque por trayectoria llegaría antes la 1 que la 2. Fue en el año 77. Allí todavía mejoraron las imágenes, mejoraron hasta el estudio de los satélites principales de Júpiter. Voyager 1 y Voyager 2 no solamente se contemplaron
con Júpiter, sino que continuaron hacia Saturno. Allí finalizó la travesía, digamos, directa, de estudio directo de la Voyager 1. Pero la Voyager 2, señores, siguió de Júpiter a Saturno, como he dicho, a Urano, a Neptuno, es decir, que siguió las investigaciones de esta nave. Actualmente se sigue teniendo contacto con ellas a través de las antenas del DSN. Pues bien, son las más lejos que hay de la Tierra, que se tiene contacto. Voyager 1, 24.000 millones de kilómetros. Voyager 2, 20.000 millones de kilómetros. Sigamos con Júpiter. Ulises, una nave de la Agencia Espacial Europea que tenía que ir a ponerse en una órbita polar del Sol. Pero no podía cambiar el plano de la eclíptica para hacerlo con esa trayectoria. Tuvo que ir a Júpiter, que también estudió de paso también. Y gracias a la incidencia del ángulo y la fuerza de gravedad de Júpiter, Ulises cambió la trayectoria y entró en una órbita prácticamente a 90 grados del plano de la eclíptica, es decir, el plano que conforman el Sol y la Tierra. Por lo tanto, pudo estar orbitando alrededor del Sol de polo a polo. Otra nave, también de la NASA, en este caso de la NASA, la Ulises era de la Agencia Espacial Europea. La Cassini. Cassini también estudió Júpiter en su camino hacia Saturno. Cassini fue una nave que se puso en órbita de Saturno y pudo analizar perfectamente no solamente el planeta Saturno, sino los anillos y todos sus satélites. Esto también llegó en el año 97 y fue lanzada en el año 97 y llegó a Júpiter en el 2000. Hay una nave, la New Horizons. La New Horizons iba camino de Plutón. Utilizó Júpiter como trampolín para poder llegar al último planetoide, porque cuando llegó Plutón, la Asociación Astronómica Mundial lo relegó del ranking de planetas y le dijo que era prácticamente un asteroide. Pues bien, New Horizons también pudo estudiar Júpiter. Eso ya fue hacia el año 2007. Y me he dejado un proyecto, el mejor de Júpiter, Galileo. Galileo, una nave de la NASA, de las potentes, de las naves que, como yo digo, cuando sobrepasan los 2.000 kilos de masa, es de las potentes. No fue lanzado desde la Tierra, pero llegó a Júpiter. ¿Cómo? Porque fue liberado por el transbordador Atlantis en la misión STS-34 de 1989. Lo liberó en la órbita de la Tierra, encendió una fase de combustible sólido, abandonó la Tierra y llegó a Júpiter en el año 1995, y él lo estuvo estudiando hasta el 2003. Entró en diferentes órbitas, iba cambiando la órbita en función del estudio que quería realizar de los satélites o del propio Júpiter. Gracias a Galileo tenemos las mejores imágenes de Júpiter y de sus satélites. Es más, descubrió decenas de satélites. Prácticamente eran rocas. Galileo, antes de finalizar la misión, introdujo una sonda dentro de la atmósfera de Júpiter y estuvo emitiendo datos
hasta que implosionó, porque con un paracaídas, pero cuando llegó a cierto rango de la interior de la atmósfera, la presión brutal que hay en Júpiter la hizo implosionar y se destruyó. Hizo un mapa completo de todos los satélites galinianos: Ganímedes, Europa, Calisto e Io. Hago énfasis en Io. Luego vendrán, como siempre hago, los palos a los medios de comunicación o a las empresas, a las redacciones que suministran esta información. Galileo llevaba un bagaje importante de instrumentos científicos. Ya no solo eran cámaras, eran espectrómetros, cámaras en todas las longitudes de onda, eran campo magnético, eran los campos magnéticos que se generaban alrededor de los satélites de Júpiter debido a las grandes radiaciones del planeta madre. Sobre todo, Galileo descubrió el torus de radiación que genera Io al orbitar alrededor de Júpiter, y además intuyó las auroras, que se producían auroras en los polos de Júpiter. Como digo, Galileo fue ha sido uno de los mejores proyectos en general que han estudiado un planeta del sistema solar. ¿Qué tenemos ahora en Júpiter? Hay una nave, la nave Juno de la NASA. Está en órbita de Júpiter, No fue con tantas expectativas como Galileo. Su lanzamiento se produjo en el año 2011 y llegó en el año 2016. Ya está ejecutándose las extensiones de misión que se dice, es decir, una vez acabada la misión planificada originalmente, NASA pide presupuesto, le dan presupuesto para ir aumentando mientras funcione la nave, eso está claro. Juno, nada más llegar a Júpiter, tuvo un grave problema. Tenía que describir unas ciertas órbitas polares a Júpiter, pero los ingenieros se dieron cuenta que como accionaran el motor de apogeo para frenar la primera órbita de llegada, podía explotar la nave. Había un problema en los tanques de combustible. Por lo tanto, no lo tocaron. No dieron la orden para reducir la órbita. Con lo cual se quedó, en vez de una órbita de 30 días, se quedó en una órbita de 50 y tantos días. Es decir, los pasos por Júpiter eran mucho más espaciados en el tiempo. De todas maneras, funciona bien. Juno está estudiando sobre todo el movimiento y el estudio de la atmósfera, las auroras. Las ha fotografiado, las ha plasmado no solamente en fotografías, sino ha podido ver la evolución a través de vídeos hechos de secuencias de fotografías. Ha visto las radiaciones, está confirmando datos de Galileo, etc. Y luego lleva una cámara llamada JunoCam, que es para el trabajo de los astrónomos aficionados, los astrónomos amateurs. Dicho de otro modo, hace unas fotografías en crudo, en RAW, y las envía a la Tierra, y los astrónomos las editan y buscan detalles de la misma, y se ha podido encontrar grandes detalles, grandes puntos objetivos importantes de la atmósfera de Júpiter. Está haciendo análisis de las auroras, análisis de los campos magnéticos,
cómo evolucionan los campos magnéticos de Júpiter y sobre todo la estructura de la atmósfera. Cómo van los vientos, la gran mancha roja de Júpiter, famosa de toda la historia, que es lo que se podía ver cuando mirábamos o miraban los astrónomos, y cómo las capas y los cinturones de la atmósfera se mueven entre ellos, provocan huracanes, provocan grandes depresiones. Todo esto lo está analizando Juno de una manera perfecta. Ahora viene lo que decía antes de los medios de comunicación o las informaciones de las agencias. Como hay muchas agencias que emiten partes de la exploración del espacio, y como se equivoque la agencia, se equivocan centenares de rotativos, de periódicos. Hace pocas semanas se publicó las mejores imágenes de Io, satélite de Júpiter, enviadas por Juno. Aquí muestro estas imágenes. Perdonad, es que no hay ningún colaborador que sepa mínimamente de la historia de la exploración del espacio. No pido que sea un gran técnico espacial ni astronáutico, solo saber de la historia de la exploración del espacio. ¿Qué hablaba antes yo, Galileo? Pues aquí tenéis las imágenes de Io por parte de Galileo. Dicho de otro modo, vamos, no tiene ni punto de comparación. No me pongáis que Juno ha conseguido las mejores imágenes de Io de la historia de la exploración del espacio y en especial de Júpiter. No, falso. Galileo. Vayamos a Galileo. Porque las mejores imágenes de Júpiter, de Ganímedes, de Calisto, de Io y de Europa proceden de Galileo. Si Juno está en órbita de Júpiter, hay otra misión, esta vez de la Agencia Espacial Europea, que también empieza por J y está camino de Júpiter. Es la misión, el proyecto JUICE. JUICE es zumo, traducción literal es zumo o jugo. Es una nave que tiene que ir a órbita de Júpiter, que fue lanzada en abril de este mismo año, 2023, y llegará en el 2031, es lo que decía al principio. Estamos hablando de 8 años. Tiene que ir haciendo diversos flyby, diversos sobrevuelos por la Tierra, por Marte, etcétera, 2 veces en la Tierra, en Marte, para poder ir a Júpiter. Total, que llegará en el 2031. Y tiene como misión estudiar las lunas heladas de Júpiter. Es decir, aparta a Io. Io no lo tendrá en cuenta en principio. Claro, si para pasar cerca de Io o puede estudiar Io, lo hará. Pero básicamente la instrumentación que lleva es para sacarle todo el jugo a las lunas heladas, Ganímedes, Calisto y Europa. Por último, JUICE intentará un estudio muy próximo a Ganímedes en el año 34. Esto hay que esperarse, como he dicho, hasta el año 31. O sea, largo me lo fiáis. Pero de momento la nave está bien, se encuentra en buen estado de salud, está cumpliendo con todos los requisitos que se propuso ESA cuando fue lanzada, y lo iremos siguiendo a lo largo del tiempo. Si tenemos a esta nave JUICE de ESA camino de Júpiter, ahora vamos a dar un salto en el océano Atlántico y vayámonos a los Estados Unidos. Si todo va tal como está en estos momentos, el año que viene, en octubre, se lanzará la nave denominada Europa Clipper. Nave grande, de las importantes, como digo,
de 2.500 kilos, no de combustible, sino 2.500 kilos de instrumentación científica. Está previsto lanzarla para octubre del año 24 y llegará a Júpiter en el año 33. 9 años. Hará 50 vuelos sobre Europa y lleva un gran equipo científico donde lleva espectrómetros en infrarrojo, en ultravioleta, evidentemente cámaras importantes, de importante resolución. Y sobre todo tiene que sacar información de la presencia de agua, moléculas orgánicas, estabilidad de los océanos que puedan existir bajo la corteza, sobre todo de Europa, que es lo que conocemos, la química de ese océano, la geología de la corteza, el movimiento de las cortezas debido no solo al movimiento del satélite de Júpiter, sino a las fuerzas de gravedad del propio Júpiter. Europa Clipper, ahora lo podéis hacer vosotros, ir a la web de la NASA de Europa Clipper y lo podéis hacer. Creo que tenéis aún unos días, unas semanas de tiempo. Enviar vuestro nombre dentro de la nave en un chip, como dicen ellos, dentro de la botella, como si un náufrago se tratara. Yo lo hice en su momento, aquí os lo muestro, y es curioso, es una cosa, pues mira que es interesante. Si queréis que vuestro nombre, como en su día fueron en la Curiosity y en la Perseverance de Marte, podéis poner vuestro nombre y apellidos para que vayan en un chip con Europa Clipper hacia Júpiter. Pero ya os digo, no llegará hasta el 2033. O sea que, paciencia. Ya hemos visto un resumen general, una reseña histórica y cómo está el estado actual de la nueva exploración del espacio en cuanto a Júpiter. Ahora, el próximo vídeo vosotros diréis, ¿dónde va a ir? ¿A Saturno, a Urano? No. ¿Neptuno, Plutón? No. No, porque no hay proyectos en estos momentos previstos para ir a estos planetas. En el próximo vídeo, número 7 de esta serie, será el último de esta serie. Luego ya os hablaré en el próximo vídeo cómo voy a seguir. ¿Dónde iremos? Pues bueno, hace 4 días volvió Osiris-Rex del asteroide Bennu, ¿no? Pues hablaremos de los asteroides, de la exploración de los que ha habido de los asteroides y del futuro de la exploración de los asteroides. Porque con los asteroides está interesado Estados Unidos, Europa, China y la India. Por lo tanto, y Japón, me olvidaba Japón. Por lo tanto, creo que merecía un vídeo que hemos hecho, qué estamos haciendo y qué se hará de cara a los asteroides. Hay en el futuro un proyecto que todavía se coge con pinzas, está muy verde el asunto, para ir una nave, una sonda, a Titán, satélite de Saturno. Hasta llevará, después del éxito de Ingenuity con Perseverance, llevará helicópteros, posiblemente no uno, sino 2. Pero esto ya os digo, esto, darme tiempo, ya lo iremos perfilando. Pero está previsto una misión a Titán, imagino que será o bien órbita de Saturno o bien órbita de Titán, para dejar caer un aterrizador, un lander que sea portador de estos helicópteros. Pero esto ya lo veremos. Os espero y muchas gracias por vuestra atención en el vídeo número 7, que allí explicaremos lo de los asteroides y os daré la sorpresa de
¿qué vendrá después? ¿Cómo voy a plantear esta serie de vídeos en este canal? Pues no olvidéis que no os voy a dejar. Vamos a hablar de la nueva exploración del espacio. Os lo cuento en el vídeo 7. Muchas gracias.